Bueno, pues antes que nada, hola a todos. Gracias por estar hoy aquí. Digo, la verdad, vamos a tener a Silvia con nosotros. Es una gran profesional dentro de el tema que les va a hablar, aparte de ser una persona sumamente empática y amena. Yo creo que va a ser algo muy bueno para todos nosotros y sobre todo ver que lo mismo que estamos pasando nosotros aquí, igual lo pasan en otros países, en otras ciudades, en cualquier parte del mundo en donde la gente se encuentre con la problemática de la pandemia, ¿no? Y de justamente lo que estábamos hablando antes, de lo que a los jóvenes les toca vivir, ¿no? La plática es el rol de tutor frente a los desafíos actuales. Y estoy dando el título porque al ratito tengo junta de directores con el rector, pero en todas las juntas que solemos tener con él, siempre dice que uno de los grandes retos que tenemos hoy al tener esta conexión en virtual, en línea, es aprender a tener las cámaras prendidas, ¿no? Entonces yo sí les voy a pedir y les voy a transmitir literalmente las palabras y las explicaciones que nos han dado en relación a este tema, ¿no? Cuando uno va a una conferencia o cuando uno tiene una reunión donde hay bastante gente, ¿no? Pues de por sí, o sea, la persona que está al frente dando la plática, pues según las caras que va viendo y demás, pues nos vamos percatando de cómo va el asunto, cómo voy, hacia dónde tengo que preguntar. Oye, saber, te veo como que tu cara de, pues de enojo, de que no te está pareciendo a lo mejor lo que estoy diciendo. ¿Por qué? O sea, viene esa cuestión donde tienes que aprender a interactuar. Y la verdad, interactuar en cámaras donde lo que ves es una pantalla negra y un nombre, cuesta, o sea, cuesta trabajo, no es agradable. Entonces, el rector nos pidió a todos los directores de escuelas, facultades y demás que trabajáramos con todos nuestros equipos en que las cámaras las tenemos que tener prendidas, incluso con nuestros propios alumnos, ¿no? Las cámaras tienen que estar prendidas. Hay en universidades y en colegios que cámara apagada es falta, o sea, la persona no asistió, ¿no? Entonces yo sí quiero pedirles de favor que durante toda la plática que nos dé Silvia, ¿no? Mantenga todo mundo sus cámaras prendidas, ¿no? Silvia, mil gracias por estar hoy aquí con nosotros. Te agradezco mucho el haber aceptado la invitación y que nos compartas precisamente este tema de los roles que jugamos en estos momentos. Y bueno, ya yo me despido, me voy a junta con el rector, se quedan en compañía de Renata y de Ale, ¿no? Disfrútenlo mucho y ya después me platicarán todos. Gracias, Renata, gracias, Ale. Gracias a Gracias, ti, Silvia. Ana. Gracias. Hola, Hola, Enrique. ¿qué tal? A todos, yo también, y de parte de Ale, les queremos agradecer el que se hayan tomado el ratito para estar aquí. Estamos realmente seguras, casi convencidas que les va a dejar algo esta plática. La buscamos Ale y yo con mucha intención, ¿no? Porque nos decían, es que ayúdenos como tutores, ayúdenos a formarnos, y la verdad queríamos algo distinto. Y entonces nos encontramos con CLA Consulting, que es una consultora internacional que es de alta dirección,
comprometida con un cambio adaptativo, que es lo que necesitamos ahorita. Y este cambio adaptativo ella lo maneja en las organizaciones. Esta consultora contribuye a que las personas tengan las capacidades que les permitan ser agentes de cambio y que generen progreso en los diferentes desafíos complejos. Esta consultora, CLA Consulting, está presente en Chile, está presente en Perú, en Colombia y en Australia. Ha tenido pláticas también en México y de ahí nos acompaña hoy Silvia. Silvia Heró es consultora asociada de CLA Perú y profesora en el curso Adaptabilidad y Liderazgo para el Cambio en Posgrado de la Universidad del Pacífico. Lleva más de 10 años de experiencia en el área comercial y marketing en Latinoamérica en multinacionales de consumo masivo, retail y venta directa como Procter & Gamble, Ahold y Bell Corp. Ha sido gerente de administración comercial de Bell Corp Centroamérica, gerente corporativo de comunicaciones en Bell Corp, subgerente de compras non-food en Ahold Perú y gerente de administración en Circunpunto, Centro para la Vida Espiritual en Perú. Es administradora de empresas de la Universidad de Lima, tiene un MBA internacional en la Universidad Latina de Costa Rica, es coach certificado por Newfield Network y tiene estudios en liderazgo estratégico en la Universidad del Pacífico en Perú. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí. Gracias, Ale, gracias, Renata y Ana Mari. Muchísimas gracias por esa presentación. Bienvenidos todos a esta plática. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. Y voy a empezar lanzándoles una pregunta, ¿no? Una frase para esta charla que vamos a tener del rol de tutor, que es un rol complejo, y en el cual probablemente tenemos que incorporar un montón de habilidades. Entonces, bienvenidos. Y quiero empezar con esta frase, ¿no? Todo empieza con un problema. ¿Y por qué empezar así, ¿no? ¿Por qué empezar la práctica con esta afirmación tan potente, ¿no? Y es que en realidad, al igual que muchos de ustedes, probablemente en ese momento se nos viene Pascua, Semana Santa, y yo vivo en las afueras de la ciudad de Lima y quiero aprovechar estas semanas para ir a visitar a mis papás, que hace tiempo que no los veo. Pero mi esposo y mis hijos quieren quedarse más bien acá, ¿no? En las afueras de Lima. Entonces, en este momento yo estoy enfrentando una brecha, una distancia entre lo que yo quiero y lo que realmente está pasando, ¿no? Además, como profesora universitaria, yo dicto clases en la maestría de la Universidad del Pacífico, como les comentaba Ale y Renata, y yo tenía antes de la pandemia todas mis clases preparadas para dictarlas de manera presencial. Mis ejemplos, o sea, inmediatamente empezó la pandemia, dejaron de ser relevantes, se convirtieron en absolutamente irrelevantes, tuve que preparar mis clases completamente, la cercanía de poder mirar a los alumnos y, como comentaba hace un ratito Ana Mari, verles el rostro, ver en qué están, ver a qué alumno estoy perdiendo, ¿no? Para comenzar a rescatarlo, ver por dónde llevar el tema en la clase. Esas eran mis expectativas como profesora. Y realmente existe una brecha entre lo que yo esperaba como profesora y lo que realmente está pasando. Y algo similar están viviendo los alumnos de primera entrada, de primer ciclo de la universidad, ¿no? Probablemente están en último año de colegio entusiasmadísimos con empezar su vida universitaria, socializar, reunirse en grupo, ir a la biblioteca de la universidad, disfrutar el campus en la universidad, ¿no? Recibir las clases de manera presencial, utilizar los equipos de la universidad. Y realmente lo que está pasando no les permite absolutamente nada de lo que les he mencionado. Entonces hay una brecha entre lo que ellos quieren y lo que realmente está pasando. Y eso es exactamente lo que nosotros definimos como un problema. Entonces, ¿qué es un problema? Es la brecha entre mis expectativas
y la realidad, ¿no? Es como esa distancia, acá están mis expectativas y acá está mi realidad. Entonces yo puedo decidir bajar mis expectativas y se acaba el problema, o lo que yo puedo decidir es acercar mi realidad a donde están mis expectativas. Eso significa que yo decido hacerme cargo del problema. Pero para hacerme cargo de ese problema voy a tener que movilizar personas, ¿no? En mi caso voy a tener que movilizar a mi familia, probablemente. Ya les contaré cómo me fue. Y de eso se trata esta charla, ¿no? Del arte de movilizar, ¿no? El propósito es poderle mostrarles a ustedes una forma de identificar los desafíos que enfrentamos para intervenir, es decir, para hacer cosas de manera estratégica, con propósito y con mentalidad de experimentación, porque en esta coyuntura creo que la mentalidad de experimentación nos tiene que acompañar constantemente, ¿no? Porque no tenemos todas las respuestas. Y la charla se va, más o menos la he dividido en dos partes. En la primera parte me voy a enfocar más en un tema de diagnóstico y en el segundo módulo en un tema de intervención. ¿Por qué de esta forma? Porque generalmente tendemos a irnos directo a la acción, ¿no? Rapidito a gestionar y a solucionar los problemas. La invitación va a ser en esta charla a tomar un poquito de perspectiva, detenernos un ratito para observar, para interpretar y poder hacer un buen diagnóstico de cuál es el desafío al que nos estamos enfrentando. Porque dependiendo de qué tan certero sea ese diagnóstico, vamos a incrementar las probabilidades de que nuestras intervenciones sean exitosas. Entonces, antes de empezar con el tema, yo quería simplemente pedirles que si tienen alguna duda, por favor, abren su micrófono y alcen la voz, porque seguramente les pasa a ustedes también en clase que es difícil ver todas las caras y además estar manejando la presentación. A veces no voy a poder ver lo que escriben en el chat en el instante que lo escriben. Entonces, si alguien realmente quiere hacer alguna consulta, no es una interrupción, siéntanse por favor con la total libertad de abrir el micro y hablar, comentar o hacer cualquier pregunta. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los problemas? ¿No? Los problemas se pueden clasificar de un montón de maneras, ¿no? Pero para efectos didácticos, la manera como nosotros les traemos a ustedes la clasificación de los problemas es que existen dos: los problemas técnicos y los problemas adaptativos. Para enfrentar un problema técnico necesito un experto responsable que se haga cargo. Pero para los problemas adaptativos necesitamos transitarlos juntos. Y ahora voy a entrar al detalle de cada uno de estos tipos de problemas. Y voy a empezar con los problemas técnicos, ¿no? Con estos dos círculos y esta línea, ¿no? Esto es un intento de mostrar lo que significa un problema técnico, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos estar? Y esa línea recta, con una flechita que nos lleva a nuestro destino, grafica el proceso de resolver y de enfrentar y de hacernos cargo de un problema técnico. ¿Cuáles son las características de los problemas técnicos? Son problemas conocidos, y ahora vamos a ver ejemplos. Existe consenso, ¿no? Ya hay una ruta que alguien la ha caminado antes que nosotros, probablemente muchas veces, y simplemente tenemos que aplicar esa misma solución, esa misma ruta, ese mismo proceso, porque los problemas son conocidos. Hay recursos disponibles, ¿no? Como son problemas que ya hemos enfrentado antes, entonces ya existen las herramientas, los procesos, los conocimientos para poder enfrentarlos. Hay expertos responsables que se encargan del problema. Existe mucha certidumbre porque si ya existe un proceso que previamente hemos probado y comprobado, entonces está el camino para transitar desde donde estamos hasta donde queremos estar en un desafío técnico está lleno de certezas. Y por último, el objetivo es la eficiencia, ¿no? Mientras más lo hago, más experiencia tengo, probablemente pueda resolver y enfrentar ese problema más rápido, de manera más eficiente. Por ejemplo, un problema técnico. Se nos malogra la laptop, ¿no? Probablemente nos genere mucha tensión en un primer momento.
Pero en el instante que nos pasan el contacto de la persona de tecnología, ¿no? El técnico que nos va a arreglar la laptop, nuestra atención baja por completo. Y la atención pasa a ser responsabilidad de ese experto responsable. Es un problema conocido porque probablemente mi laptop o mi computadora no es ni la primera ni la última que va a llegar a manos de ese técnico con el mismo problema. Que si será la batería, que si será la pantalla, el teclado. Existe consenso. No es que mi laptop va a llegar a las manos de este técnico y se va a poner a experimentar, ay, la desarmo toda, qué tal si le pongo partes nuevas, distintas. Él ya sabe cuál es el proceso que tiene que seguir para que mi laptop nuevamente funcione a la perfección. Hay recursos disponibles, porque probablemente existen los repuestos en el mercado para poder arreglar mi laptop. Está el experto responsable, hay mucha certidumbre. Yo en el momento que le entrego mi laptop a la persona de tecnología, tengo la absoluta certeza que me la va a solucionar, y el objetivo es la eficiencia. Yo no me voy a poner a interrumpir al chico mientras me está arreglando la laptop, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, si es que nos vamos al dentista. De hecho, hoy día mis hijas van a ir al dentista. Una usa brackets y la otra aparentemente tiene una carie. El punto es que en el dentista, mis hijos no son ni los primeros ni los últimos que van a llegar al dentista con ese mismo problema. Existe un consenso en el Colegio Odontológico del Perú de cómo uno debe manejar a una niña con brackets o a una niña que tiene una carie. Existen los recursos disponibles, tiene sus herramientas, ¿no? La anestesia, si fuera necesario, la cantidad de anestesia que tiene que utilizar. Está el dentista, que es el experto responsable. Existe absoluta certeza de cuál es el proceso y cómo debe hacerlo. Y el objetivo es la eficiencia. Yo no voy a ir y me voy a poner a discutir con el anestesista de qué cantidad le tiene que poner a mi hija, ¿no? La asistente del dentista no le va a decir, no, doctor, en lugar de entregarle esta herramienta, mejor le voy a dar otra. Es un proceso que fluye, paso 1, paso 2, paso 3, hasta que llega a donde queremos estar. Esos son los problemas del tipo técnico, ¿no? Las preguntas que nos tenemos que hacer para poder enfrentar, ¿no? Y solucionar un problema técnico son, ¿cuál es la solución conocida que debemos aplicar? Y esa solución va a depender de cuál es el objetivo, ¿no? Quiero arreglar esta laptop que tiene la batería malograda. Quiero ajustar los brackets a esta niña que está en este proceso odontológico. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo la aplicamos mejor? ¿Cómo aplicamos mejor esa ruta, ese proceso, esa solución? ¿Cuál es el mejor proceso? ¿Qué recursos debemos utilizar? ¿Quién debe aplicar la solución? Si tenemos todas esas preguntas respondidas, ya está. La responsabilidad de la gestión de este problema cae en manos del experto responsable o de la autoridad competente para hacerlo. ¿Ok? Pero aquí viene lo bueno. El otro tipo de problemas son los problemas de tipo adaptativo. Y como se darán cuenta, ese camino, ese tránsito desde donde estamos hasta donde queremos estar, no es una línea llena de certezas, con un proceso conocido como acabamos de ver. Es una línea sinuosa, accidentada, con subidas y bajadas, probablemente con adelantos y retrocesos. ¿Por qué? Porque las características de los problemas adaptativos es que son problemas nuevos, y al ser problemas nuevos, no existe una solución conocida. Porque el problema aparece antes de que exista la solución. Entonces, una vez que aparece el problema, yo me tengo que poner a pensar cómo transito este proceso adaptativo para poder enfrentar este problema adaptativo y llegar a una solución, a un lugar de mayor progreso, para mí y para mi comunidad, para mi equipo. Implica experimentar. Y la experimentación genera desequilibrio, genera incertidumbre. Es un problema complejo, porque no es un problema que involucra mi laptop y al técnico. Es un problema que probablemente va a involucrar diferentes miradas, diferentes voces, diferentes facciones, diferentes puntos de vista. Porque como vamos a experimentar y estamos creando la solución, van a haber un montón de opiniones. Hay mucha falta de certezas. Probablemente tengamos que convertirnos en unos maestros que logremos orquestar el conflicto
que naturalmente va a emerger frente a un desafío adaptativo. El objetivo es aprendizaje, aprendizaje a enfrentar estos problemas nuevos, adaptarnos a esta nueva coyuntura. Va a haber mucho desequilibrio en el proceso y además va a tomar tiempo. Porque como se trata de que aprendamos y que incorporamos probablemente nuevas formas de pensar, nuevos hábitos, nuevos comportamientos, y ustedes, docentes, al igual que yo, sabemos que eso no ocurre de la noche a la mañana. Lo que vamos a vivir en este tránsito es movilización y mucho aprendizaje. Y acá les traigo un par de ejemplos, ¿no? El COVID, este es un ejemplo que yo utilizo en Perú y que estoy segura que aplica perfectamente también para lo que ustedes viven en México y que probablemente están viviendo muchos países en el mundo. El COVID es un problema nuevo. Primera característica del desafío adaptativo, porque no se tiene el problema claro, no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cuánto tiempo se queda en las superficies, las personas, ¿no?, tienen síntomas distintos, de pronto ahora vienen nuevas cepas, etcétera, ¿no? Es un problema nuevo que constantemente nos está desafiando. Es un problema complejo, porque es una crisis sanitaria, o es una crisis política, o es una crisis económica, ¿no? El COVID ha afectado, hay mucho desempleo, muchas empresas han quebrado. Es una crisis social, ¿no? Este distanciamiento social, estas distancias que están creciendo en los niveles socioeconómicos, en los niveles culturales. Es una crisis educativa, de todas maneras, porque esta la estamos encargando nosotros. Entonces, es un problema complejo, porque son todas esas y probablemente muchas más. Otra característica es que es necesario experimentar, ¿no? La vacuna, ¿cuántos desarrollos habrán hecho? ¿Cuán eficientes serán las vacunas que están saliendo? Es todo un tema de experimentación. Hay mucha incertidumbre, falta de certezas. ¿Cuándo voy a poder salir a la calle sin sentir que estoy en peligro? No lo sé. Tenemos que convivir con esta falta de certezas, con este desequilibrio. Hay distintas opiniones. Prioricemos la vida. Acá en Perú nos encerraron. Prioricemos la salud, cuarentena. Prioricemos la economía. El mundo no puede parar. Entonces, todas esas son distintas facciones, distintas opiniones y probablemente muy válidas, ambas. Y eso genera conflicto, porque hay que darle valor a todas estas opiniones divergentes y vamos a tener como que orquestar este conflicto frente a los desafíos adaptativos. Y el tiempo, ¿no? Es difícil dejar pensamientos atrás y comportamientos atrás que probablemente hoy ya no nos sirven, pero que nos han hecho exitosos, que nos han servido, que nos han protegido, pero ahora ya no. Y esos cambios no son cambios que se dan con una varita mágica, ¿no? Ni de la noche a la mañana. Entonces, para convivir con la pandemia necesitamos generar muchísimo aprendizaje y adaptarnos al nuevo normal. Y esto, como les comentaba, implican cambios a nivel mental, pero también cambios del cuello para abajo, a nivel emocional. Y esos son los cambios más difíciles de manejar y que duran más tiempo. Acá yo les traigo otro ejemplo con el que estoy segura se van a sentir también muy, muy identificados, ¿no? No sé si ya aparece la foto, Ale, sí, porque a veces se demora en cargar la educación virtual, ¿no? Y realmente esto refleja el rostro de mis hijos, de mis sobrinos, de mis alumnos, a todo nivel, ¿no? Porque la educación virtual es un desafío que nuestros alumnos están enfrentando, ¿no? Es nuevo porque ¿cómo convivo 24 horas con mi pareja o con mis papás o con mis hijos o con mis hermanos o con mis vecinos o con mis primos? ¿Cómo? ¿Cómo convivo 24 horas con todos? Es un problema complejo porque no solo es cuestión de asegurar que mi Wi-Fi funcione y de tener un equipo, una laptop, una computadora, un celular para conectarme. Es un problema académico, un problema social, el desarrollo social del que se están perdiendo nuestros alumnos, el tema laboral, de empezar a trabajar, el tema académico, ¿no? ¿Cómo supervisamos, cómo nos aseguramos que nuestros alumnos estén avanzando al ritmo que quisiéramos? ¿Cómo se aseguran ellos de estar comprendiendo bien los conceptos que se les están siendo entregados?
hay mucha incertidumbre, ¿no? Será hasta el año pasado, esto va a durar hasta mayo, hasta junio, hasta agosto, hasta marzo del 21, todo el 2021, ¿no? Hay muchas opiniones que ya deberíamos regresar a las aulas, que la educación virtual es distinta, no es lo mismo que la presencial, otros pensamos que es igual o mejor, otros piensan que no. La responsabilidad de quién es, de la universidad, del alumno, del profesor, de los padres que tienen que supervisar a los alumnos. Hay mucho conflicto y realmente no es un tema de conocimientos intelectuales, ¿no? Como les decía, es dejar atrás supuestos que venían, digamos, alimentando cómo yo me estaba viviendo la vida. Y ahora nos sacaron el tablero a todos y tenemos que adaptarnos. Y eso probablemente le cuesta a unas personas más que a otras. Y ese es un punto muy importante a tener en cuenta también. Entonces, con estos dos ejemplos yo he querido un poco mostrarles, ¿no? Y aclarar este concepto del problema adaptativo, este problema complejo, ¿no? En el que las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿para qué tenemos que cambiar? ¿Cuál es el propósito del cambio que tengo que generar en mí para poder transitar por este proceso adaptativo tan doloroso, tan accidentado, ¿no? Sin ninguna certeza o con muy pocas certezas? ¿Y en qué tengo que cambiar para llegar al lugar a donde quiero estar, ¿no? ¿Qué debemos mantener? ¿Qué debo desaprender? ¿No? ¿Qué debo aprender? Porque el éxito del proceso adaptativo no se mide solo por llegar a la meta, sino por generar un aprendizaje camino a la meta. Y esto es sumamente importante. Aquí entran a tallar entra a tallar el hecho de que tengo que comenzar a transitar este proceso adaptativo, probablemente cuestionando algunos supuestos, ¿no? Pero el cuestionar estos supuestos van a significar para mí asumir pérdidas, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera, y ahora tengo que cambiar y adaptarme y dejar atrás cosas que me han servido, que me han hecho exitoso o exitosa. Entonces, y acá les traigo otro ejemplo de la docencia, ¿no? Probablemente todos los que estamos acá hemos aprendido de una manera bastante técnica en el colegio, ¿no? ¿Cómo es la forma como nos enseñaron a nosotros en el colegio y que estoy segura en la mayoría de los colegios todavía se sigue dando, ¿no? Es una forma bastante técnica en donde el profesor le da toda la información y todo el conocimiento y el alumno recibe, ¿no? De hecho, si analizamos la palabra alumno, viene de la raíz etimológica alumni, en donde a significa sin y lumni significa luz, ¿no? Y probablemente eso funcionaba antes, ¿no? Pero ahora, quizás la manera como debemos de enfrentar estos desafíos que estamos viviendo nosotros, y son los desafíos que están viviendo nuestros alumnos, no solo ahorita, mientras están en la universidad, sino cuando apenas salgan, se van a encontrar con un mundo absolutamente distinto que el mundo que ellos conocen o que el que nosotros conocemos. Entonces, quizás nuestro rol pasa más por acompañarlos a que los alumnos desarrollen ciertas habilidades, ciertas competencias, darles también algunas respuestas, pero quizás ayudarlos a desarrollar pensamiento crítico para que ellos encuentren sus propias respuestas y puedan desafiar los supuestos con los que ellos se han venido viviendo la vida académica hasta la fecha, bueno, hasta que estaban probablemente en el penúltimo año escolar, porque el mundo cambió y si no nos adaptamos perdemos. Esta es nuestra realidad. Quizás ayudarlos a que comiencen a sentir una responsabilidad compartida, que no sientan que la responsabilidad de su progreso recae 100% en la autoridad académica, administrativa, en los padres, en el profesor, en el gobierno. Que aprendan a hacerse cargo, porque ahora le preguntamos al gurú máximo de las tendencias mundiales y por ahí nos da algunas estimaciones de hacia dónde va el mundo. Pero a ciencia cierta nadie sabe qué es lo que va a pasar de acá a 6 meses, menos de acá a 1 año o 2 o 3, ¿no?
ayudarlos a los alumnos a que comiencen a ver el conflicto no como algo negativo, sino como una forma de dejar entrar opiniones y miradas nuevas a su vida, ¿no? Que tengan más apertura a discrepar, porque los problemas que ellos enfrentan ahora probablemente van a necesitar ayuda, ¿no? Solitos no lo van a poder hacer, no se lo van a poder echar en el hombro y seguir avanzando. Y estar muy disponibles para aprender de los errores, ¿no? Muchos no nos permitimos equivocarnos. Y en este mundo, en esta coyuntura que estamos viviendo ahora, para transitar los aprendizajes, los dolorosos procesos adaptativos, tenemos que darnos permiso para equivocarnos y dejar de ver eso como un error o dejar de verlo como si fuéramos incompetentes, sino más bien como si fuera un escalón hacia arriba, ¿no? Y por último, generar mucha confianza. Yo veo a mis alumnos y pienso, ¿no? ¿Qué pérdidas están asumiendo de manera tan valiente? Porque igual vienen a la clase y prenden su cámara, ¿no? Y con cuánta empatía me escuchan o no me escuchan. Con cuánta empatía los escucho yo, ¿no? ¿Cómo me comunico con ellos si valoro cosas distintas? Claramente lo que yo valoro es distinto que lo que valoran mis alumnos. Probablemente, ¿no? Hay algunos puntos donde nos encontramos, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago para que entiendan y para que sientan empatía por lo que yo valoro y viceversa, ¿no? Algunos de los desafíos que me traen, yo le hago, acompaño a unos alumnos no de primer ciclo, sino más bien de los últimos ciclos, y las frustraciones que me han traído desde el año pasado son distintas a las que me traían antes, ¿no? Ahora, la frustración de no conseguir trabajo rápidamente, ¿no? Si están en una de las mejores universidades, entonces era casi seguro que iban a conseguir trabajo rápidamente y en la empresa que quieren, y ahora están absolutamente sorprendidos de que no solo no encuentran trabajo, sino que tienen que aplicar a lo que hay. Y eso los frustra, los emprendimientos que no surgen y son exitosos de manera inmediata, como ellos esperan. La presión que sienten en sus prácticas profesionales, porque ahora, como están más escasas, tienen a 1.500 personas detrás de ellos, ¿no? Todo esto conviviendo con el miedo y con la incertidumbre de la coyuntura. Entonces, les traigo estas preguntas, que son unas preguntas sin respuesta, justamente porque son desafíos adaptativos, ¿no? Dada esta coyuntura en donde estamos más expuestos a problemas más complejos, ¿de qué manera hacemos que el aprendizaje de nuestros alumnos siga siendo sostenible en esta pandemia? ¿De qué manera logramos los objetivos de la tutoría presencial en un mundo virtual? ¿De qué manera entendemos que convivir e incorporar en nosotros el ADN digital es fundamental? Fundamental para seguir avanzando y progresando. ¿Cómo nos reinventamos para seguir adelante, para salir adelante? Y el tema acá, para cerrar esta parte, es que el clásico error es que tratamos los problemas adaptativos como si fueran técnicos. Y ahí es donde probablemente nos metemos cabe, ahí es por donde probablemente no logramos avanzar y nos encontramos con resistencias de parte de los alumnos o de las personas que querramos movilizar. Les dejo esta pregunta y me encantaría que abrieran micrófono los que quisieran, porque estoy seguro que en este grupo vamos a aprender muchísimo todos, de todos, ¿no? Entonces, ¿el ser tutor es un desafío técnico o un desafío adaptativo? Y más o menos que ya les he dado las fijas, no sé cómo se dice en México, ¿no? Con la charla. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué piensan ustedes? No, pues depende del caso, ¿no? Pablo Fernández, que levantó la mano, y después Mariana. Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Pablo. Yo creo que, pensando rápido, evidentemente habría que considerarlo un poco con más calma. Yo creo que combina los dos tipos de problemas. Es decir, tanto hay problemas técnicos como problemas adaptativos. Si nos llegamos únicamente a seguir o guiar por lo que hemos escuchado de manera más amable, que es un problema adaptativo, no es así.
porque las buenas intenciones no bastan. También, por otro lado, no basta que tengamos conocimientos fríos si no tenemos, como tú comentabas, esa sensibilidad ya diferente de acercarnos a los alumnos. Gracias, Pablo. Parece que hubieras visto la diapositiva que viene en mi presentación. Justamente los problemas complejos tienen elementos técnicos y elementos adaptativos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más iba a hacer algún comentario? Yo le quiero comentar algo, profesora. Dale, Sara. Sí, gracias. Oiga, mire, yo le voy a poner un ejemplo de un caso. Esta es una alumna que es de Derecho, le pongo el caso concreto, y ella además es pasante, trabaja en una notaría en medio tiempo, ¿no? Entonces esta alumna, por ejemplo, un día X, la notaría, en razón de trabajo, la envía a una dependencia pública a hacer un trámite aquí de un tema de crédito con notaría, de vivienda, etc. La envía, esa alumna se demora muchas horas en esa dependencia de gobierno haciendo ese trámite a nombre de su notaría, y en esas horas que estuvo ahí, que fueron como 5 horas, en pandemia y todo, pero bueno, hay cosas que son presenciales acá. En ese tiempo, pues ella le llega la hora de su clase de la 1, una clase a la 1 de la tarde, y está allí como desde 10 de la mañana. Y en ese momento, pues ella se comunica con su profesora de la 1 de la tarde y le dice: profesora, mire, estoy en este trámite, en notaría, bla, 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 no voy a poder conectarme desde aquí porque pues es difícil estar en una clase y en una cola, en una fila de una cosa. Y entonces la profesora le responde: pues ¿sabes qué? Lo siento mucho, tienes ausencia y no hay justificación. ¿Usted qué opina de eso, profesora? Bueno, tendría que tener la información de probablemente la relación y la historia entre esa profesora y esa alumna para poder emitir alguna opinión. Bueno, pues oiga, mire, pues no hay ninguna relación que no sea la de alumno-profesor, es una relación ética, es una relación respetuosa. Yo soy la tutora, por eso sé la historia. Yo soy la tutora de esa niña, de esa alumna, y entonces pues yo lo que hice fue, sin interferir en la libertad de cátedra y en el respeto que le debo a esa profesora, pues lo que hice fue, yo como tutora soy acompañante de mi alumna, pero no puedo interferir. Entonces lo que hice fue, consulté con la coordinadora, con la persona que le coordina, o vamos a decir, no sé en su país cómo se llame, jefa del departamento, del área de esa profesora, y le dije: oye, mira, está pasando esto. Yo como tutora te digo que sí, la chiquilla estaba en esa cola, en esa fila, ahí anduvo muchas horas, no se pudo conectar. ¿Sería justo que no se le justifique la ausencia? Ya ahí, por eso te digo, ¿será un problema técnico o será un problema religioso, político, espiritual, de fundamentalismo, de extremismo? Esa es mi pregunta, tan sencillo como eso. Lo normal para mí, como persona normal y profesora de que hace muchos años, es, pues si una alumna me llama y me dice que no se puede conectar por H o por B y me consta que está en ese problema, pues lo único que hago es decirle: niña, no hay problema, yo no te voy a poner ausencia, eso no va a redundar en tu contra para una calificación, y ya. Así de tan sencillo, en el registro, bueno, ¿no? En su registro como alumna. Exacto, o sea, no hay problema. A cualquiera le puede pasar. Gracias, Sara. Y ¿sabes qué? Probablemente parte del rol como tutor es esto que tú has hecho, ¿no? Esta relación que tú tienes como autoridad formal en tu rol de tutor con esa alumna, no con 3 alumnas, con esa alumna. Probablemente tú en ese momento lo que hiciste fue proteger a la alumna, ¿no? Y es parte probablemente del rol. Nuestro rol como tutores, como profesores, es darles dirección, ¿no? Darles también protección a nuestros alumnos dependiendo de la situación que estemos enfrentando. Y en este ejemplo específico que tú nos traes, probablemente lo que aplicaba era eso, ¿no? Proteger. A veces les tenemos que dar orden, a veces les tenemos que dar dirección, y a veces lo que nos toca es proteger. Entonces, con la experiencia que tú tienes, eso fue lo que hiciste, y probablemente salió aireada la alumna de esta situación que nos traes, porque realmente todos estamos viviendo un mundo muy complejo. Muchas gracias, Sara. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, ¿qué tal, Silvia? Hola, Francisco. Yo creo que ahí debe de, con el caso de la maestra, debería de haber una empatía, ¿no?
una empatía de la situación de la cual estamos viviendo todos y ponernos en el lugar de cada quien. Sabemos que en ocasiones somos una autoridad dependiendo el momento. La empatía es importantísimo. Igual a mí me pasó en medio término, medio de evaluación de exámenes, una alumna se acercó a mí como su tutor, que su abuelita se la tuvieron que llevar de emergencia al hospital, ¿no? Se había puesto muy grave y obviamente era el momento de su examen. Y sí, canalizar, estar con un acompañamiento y sobre todo canalizarla con la coordinación de este mismo profesor. Le recomendé que sacara evidencias, ¿sí? Que sacar evidencias a veces es muy duro, es muy frío, perdón, pero así las autoridades nos han recomendado y por experiencias nos dicen que cuando estás tú enfermo, estás en un hospital, te operaron, etcétera, saques evidencias de los documentos de los propios doctores, reportes médicos, de los brazaletes que te ponen incluso que estás registrado dentro del propio hospital, te tienes que sacar selfies, etcétera. Le recomendé sacar información de lo que creas tú conveniente ya y enviarlas y tenerlas presente con la coordinación. ¿No? Sí, para que se vea que no estás jugando y no estás faltando a lo tuyo, ¿no? Entonces, aquí es una recomendación que se saquen evidencias para decir, mira, yo estoy aquí, me la notaría tal, una selfie tal, con estos documentos, y bueno, ya ahí ya depende del criterio también del propio profesor, pero la empatía es importante. Muchas gracias. Gracias. Además, un comentario, por supuesto que hay evidencias de la cola o fila donde ella estaba en Infonavit. Hay evidencias de la hora que llegó o de una foto de ella en la fila y de la hora en que terminó. O sea, hay evidencias de que estaba en ese lugar, de que había una fila horrible, etcétera, etcétera. Por supuesto, te agradezco mucho, maestro Trejo. Pues tengo experiencia de este rollo, tú también, sé, porque hace años que ahí nos coincidimos muchos de nosotros en este tipo de reuniones de tutorías. Gracias, Sara. Doctora. Cintia, gracias, Sara, gracias. Cintia, te veo levantando la mano, solo dame un segundito para intervenir y de ahí te doy la palabra. Miren qué interesante esto que nos ha traído Sara y Francisco, porque justamente los problemas adaptativos son complejos y tienen, como nos trajo Pablo Hernández hace un momento, elementos técnicos y elementos adaptativos. El elemento técnico es tomarte el selfie, sacar el registro para que esté documentado que lo que estás diciendo es lo que estás haciendo. Los elementos adaptativos, Francisco, sería esto que tú mencionabas del acompañamiento que le hiciste al ver con empatía cuál es la posición en que estaba la alumna, ¿no? Y es lograr ver qué es lo que esta alumna valora la salud de su familia. Probablemente en el caso de Sara, esta alumna valora mantener su trabajo, porque le representa un ingreso interesante para la familia, ¿no? En el caso tuyo, ella valora la familia y entonces ella prioriza y decide o me quedo en cola, ¿no? Porque voy a ser leal a mi trabajo y no voy a ser, porque eso es lo que valora la alumna. Y es importantísimo saber qué es lo que valoran las personas, porque al saber qué es lo que valoran, nosotros podemos saber qué les estamos pidiendo hacer cuando les pedimos que hagan algo, ¿no? ¿Qué les estamos pidiendo que arriesguen? Imagínate, Sara, que tú le decías a tu alumna, no, sal de ahí y ándate a tu clase. Está arriesgando su trabajo, porque para ella eso es importante. Y en el caso, Francisco, de tu alumna, el tema de la salud, de la relación con la abuela, ¿no? Bueno, así que muchísimas gracias y gracias, Pablo, por mencionar esto de que tienes elementos técnicos y adaptativos. Cintia, ahora sí, te vi levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Gracias. Bueno, mi pregunta es en relación a este caso que me surgió la pregunta siguiente. Ajá. Entiendo la función de acompañamiento de los tutores porque pues ese es el rol que estamos siguiendo y que para mí se me hace importantísimo y más si son personas humanas, ¿no? Pero mi duda es
hasta dónde el acompañamiento y hasta dónde le brinda las armas para la toma de decisiones, ¿no? O sea, qué tanto intervenir y qué tanto no intervenir. En el caso de Sara, como lo comenta, pues me parece perfecto, es el acompañamiento, pero en las decisiones día a día de los alumnos, pues estamos viendo eso, ¿no? Que sería también el mismo rol que luego hay con los padres y los hijos, ¿no? O sea, cómo lo potencias para que crezca y tome decisiones y que evalúe consecuencias, ¿no? Entonces, es como que un arma de dos filos. Por un lado, sí dar ese acompañamiento, pero por el otro lado, dejar que vaya tomando decisiones, ¿no? Entonces, esa medición, esa balanza es la que sí me sigue causando un poco de duda en cuanto a qué tanto, como diríamos aquí en México, qué tanto sueltas y qué tanto limitas, ¿no? Ese claro. sería. Gracias, Cintia. Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos que como que desarrollar esta plasticidad mental que nos permita un poquito patear con las dos piernas, ¿no? Cuando ajusto un poquito y cuando suelto. Y eso probablemente es un desafío adaptativo en donde el alumno que se te ponga enfrente va a ser un problema nuevo, porque todas las personas somos absolutamente distintas y probablemente a algunos de tus alumnos los ajustas más y a otros menos. Y eso es dependiendo de cómo tú vas a ir viviendo de la mano de tus alumnos estos procesos adaptativos que significan acompañar, acompañar como tutor durante su primer ciclo universitario, ¿no? Bien. Entonces, como les mencioné... ¿Puedo comentar algo? Dale, Andrea. Bueno, a propósito de lo que decía Cintia, de hasta dónde tenemos que ayudar, yo creo que depende de las posibilidades en las que esté esa persona de ayudarse a sí mismo. Hay veces que las situaciones o las circunstancias rebasan a esa persona. Yo tuve un caso ahora en diciembre de un alumno que su papá estuvo enfermo de COVID muchos meses, semanas. Se enfermó él también, su mamá y su hermano. Y el muchacho no dijo nada, se siguió todo el semestre así. En los exámenes finales, en diciembre, fallece su papá. Situación que se tornó muy difícil. Y entonces él acudió a mí pidiendo apoyo, ¿no? Y era un apoyo como integral, ¿no? Entre que pues uno lo tiene que ayudar a desahogarse, hasta apoyarle a ver lo de la reprogramación de sus exámenes o sus calificaciones. Y llegó un momento en donde él me preguntó, oiga, el seguro de educación garantizada de la universidad, nosotros pagamos toda la vida ese seguro, quisiera ver cómo funciona. La verdad es que ahí yo hubiera tenido quizás la opción de decirle, pues mira, del seguro de educación garantizada, pues habla con tal persona que es la que se encarga de eso. Pero ante la circunstancia y la imposibilidad que tenía ese alumno en ese momento, no tenía cabeza para nada. Realmente alguien me dio un consejo muy bueno, Cintia, y bueno, no sé, a todos los compañeros que me pareció excelente. Me dijo, si vas a ayudar a alguien en estas circunstancias, ayúdalo bien, ayúdalo hasta el fondo, hasta lo mejor que tú puedas dar. Entonces, pues yo le ayudé, hablé con la persona de la beca, en fin, con las personas de finanzas, a ver qué tenía que hacer. Y no saben qué bonito fue. Recibí una carta, un correo electrónico de este alumno en el 24 de diciembre, tan bonita, de agradecimiento por la empatía y por todo, que la verdad es que pues todas esas cosas llenan siempre nuestros corazones, ¿no? Pero la verdad es que, pues yo diría, depende de qué tantas posibilidades tenga esa persona de ayudarse a sí mismo, ¿no? Y como bien dijeron, pues es como una medida, ¿no? Un termómetro de ir viendo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchísimas Silvia, gracias. Antes de que continúes, creo que Mariana Porras quería decir algo, pero ya no sé si no sé si quieras comentar. Está bien, algo. ya eran lo que tenían los problemas ambas cosas. Ok. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias, Mariana. Entonces, ahora les voy a pedir que nos vayamos a grupos.
nos vayamos a grupos de 5 personas. Le voy a pedir a Ale que nos haga el favor de mandarnos a grupos para que conversemos sobre el desafío adaptativo que significa ser tutor en esta coyuntura y qué aspectos del desafío son técnicos y qué aspectos del desafío son adaptativos. Y esto es justamente la conversación que se ha generado acá, porque parte del objetivo de esta charla es que aprendamos todos. Entonces, al irnos a grupos vamos a tener la oportunidad de conversar como en petit comité y darnos ideas que nos van a servir en nuestro rol como tutores, como profesores, y también podemos contar qué cosas no nos han servido, ¿no? Cuando quizás hemos metido la pata y así aprendemos también de los aprendizajes de nuestros compañeros. Entonces, los voy a invitar a que nos vayamos durante 15 minutos a conversar en grupos de 5 sobre esta pregunta. Voy a poner la pregunta en el chat para que la tengamos a mano también, pero igual es una pregunta bastante sencilla, pero igual en este momento la estoy poniendo en el chat. Espérenme un segundito. Bien, creo que ya llegamos todos. Y antes de seguir avanzando, ¿no? Como al siguiente módulo de esta charla, quería preguntarles cómo les fue en la plática. ¿Qué descubrieron? ¿Qué interesante, qué cosa interesante escucharon? Pues, dale, Luli. Hola, fíjate que vimos que hay temas como de diferentes niveles, ¿no? Hay diferentes, como hay cosas que requieren más un psicólogo y que a veces sientes que te quedas hasta lo que decíamos, a veces los psicólogos tienen psicólogos que los ayudan, porque a mí no tanto en tutoría, pero sí como coordinadora, un día me cayeron 2 llamadas de gente que se le habían muerto los papás o que estaban gravísimos y acabas como muy cansada, como que en esa empatía acabas como, no me siento yo con las herramientas para poder llevar, porque al final de cuentas no soy psicóloga, entonces te metes y tratas de ayudar y todo porque pues tienes el espíritu, pero a veces no tienes las herramientas, ¿no? Tú mismo acabas afectado. O sea, ese día que tuve esas 2 noticias sí acabé como que tú mismo agobiado, porque a veces hay diferentes profesiones, pero no todo el mundo tiene, pues el psicólogo es para eso, ¿no? Está preparado para eso. ¿Hasta qué punto? ¿Y qué herramientas tendremos que conocer? ¿Hasta qué punto llegas y hasta qué punto no puedes llegar tanto simplemente por ti mismo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. De hecho, el rol en la carrera, en la profesión de los psicólogos es como la supervisión, ¿no? Todos los psicólogos tienen su supervisión por lo menos una vez a la semana, en donde traen sus casos, ¿no? Traen a sus pacientes a la sesión de supervisión, ¿no? O sea, los casos de sus pacientes. Y en este tipo de roles, como el de ser tutores, también es importante porque que encontremos como un santuario, ¿no? Y cuando digo santuario, no necesariamente me refiero a no necesariamente una iglesia, puede ser una iglesia, pero lo que para uno significa un santuario, que puede ser una persona, puede ser un hombro, puede ser un consejero, ¿no? A donde nosotros podamos retirarnos para recargar las energías que necesitamos para poder seguir acompañando y ayudando a nuestros alumnos, ¿no? Y a lo mejor una acompañante de nosotros, o sea, por ejemplo, cuando ya te llegan esos casos, tener a alguien, aunque sea para decirle, oye, me pasó esto, ¿cómo la ves? No, pues por acá, por allá, porque a veces dices, híjole. Sí, de acuerdo, como generar una comunidad, ¿no? Para apoyarnos entre nosotros. Yo creo que eso es importante lo que traes, Luli. ¿Quién más? Joana Subich, no sé cómo se pronuncia tu apellido, Joana. Sí. Me parece que levantaste la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Perfecto, la pronunciación de mi apellido. Pues nosotros éramos 3, también había una chica que era psicóloga, a diferencia de las otras 2 que no éramos psicólogas, y pues ellas también, ¿no? Estaban empezando pues con este trabajo de ser tutor y pues bueno, ¿no? Ya un poco, yo ya tengo un poco más de experiencia y sí, pues estábamos comentando estas pues diferentes situaciones, ¿no? De cómo, pues para empezar, cómo estimular a los chicos para que sí cumplan con, ¿cómo se dice? Para que sí cumplan con estas tutorías
estábamos quizás diciendo que ahorita pues sí ya notamos que los alumnos están cansados, muy cansados en general, y que a veces ya les cuesta trabajo llegar a hacer una actividad de tutoría, ¿no? Es decir, es que ya hice la tarea de matemáticas, de esto, del otro, tengo que hacer la tarea de tutoría, entonces... Un Zoom más. Es un peso más y ya tenemos a los alumnos muy agotados y pues platicábamos eso, ¿no? Que además luego cuando se vuelve obligatorio, pues la gente piensa, pues se vuelve una carga, entonces en vez de verlo como algo, como un extra, pues lo pueden ver como una carga, entonces que para nosotros como tutores tenemos que transmitirles, ¿no? Lo positivo y para qué, ¿no? La utilidad de las tutorías y pues, y lo mismo, ¿no? Yo le comentaba a María José que ella sí que es psicóloga, que a veces a nosotros eso es lo que nos falta, ¿no? Esta parte a lo mejor más técnica, que es más como por la experiencia. Y sí, comparto lo que dijo mi compañera anterior. Yo, sobre todo más en esta época que te han tocado, ¿no? Muertes, casos de adicciones, violencia, etcétera, y que los muchachos pues sí están afectados, pues sí hay veces que es cierto, ¿no? Que yo también ya llego en las noches y a mí también ya me afecta, ¿no? Llego con mi esposo y también yo después de, digo, no puedes llorar en la tutoría, porque no, pero sí ya después en privado te sueltas a llorar de las cosas, ¿no? Pero claro, Joana, porque los desafíos adaptativos tocan fibras en nosotros y en los otros, ¿no? Y eso es, ¿no? Y que hay que ser, sí, ¿no? Muy empáticos en este momento. Yo creo que ahorita el principal reto, como estaban comentando el caso de esta chica, es mi compañera también, Sara Pérez y demás, es que sí tenemos que ser más empáticos con los alumnos, simple y llanamente, porque una chica hace 2 semanas tenía el examen de una materia y me dijo, Joana, me lo enseñó, se me voló el fusil de la luz. Y el examen era a las 8:30 de la noche, no es de que le dices vete a un Starbucks, que ahorita ya estaban cerrando temprano. Y con una angustia esta chica, que hay que también relajarles esa tensión, porque es una carga mayor, ¿no? De acuerdo, Joana, muchísimas gracias. De hecho, a mí me tocó una alumna colombiana que había venido de intercambio y la cuarentena en Perú empezó el día domingo, ella ya había llegado el viernes y se pasó 4 meses encerrada en un cuarto, en una pensión, sin conocer Lima, sin tener amigos en Perú. Fue bien desafiante acompañarla en ese momento. Gracias, Joana. Paulina, te escuchamos. Ay, buenos días. En el equipo estábamos Alexandra, Sara, Cintia, Mauricio y José Antonio y su servidora. Y pues bueno, empezamos con los desafíos técnicos y adaptativos y fuimos anotando que los adaptativos van relacionados a las variables de la persona en general y los técnicos, pues procesos o nuevos o conocidos, todo aquello administrativo como pueden ser la relación con becas, con finanzas, con darles la liga a los alumnos para ingresar a la clase, etcétera. Y hablábamos también que, como dice Joana, que hay un exceso de información tanto para nosotros como para ellos, que cuesta mucho intentar no saturarlos con la plataforma en Brightspace, con ahora es esta tarea, más las otras que ya tienes, que les puede generar cierta angustia y para ello los colegas usan otros recursos también como llamadas en Teams, siempre estar presente, poder darles una respuesta ya sea académica, eficaz o guiarlos dónde pueden buscar las respuestas o con quién tendrían que acercarte. Y eso nos fue llevando a un poco significar qué es ser tutor en esta coyuntura y pues básicamente coincidimos en una palabra clave que es ser un puente, ya sea para vincularlos con la institución, con la realidad, con romper la impersonalidad que tenemos, con lograr que accedan a hacer esa resolución técnica a través de las personas que conocemos, ser este contacto único con la realidad y sobre todo descubrirle sus talentos, es decir,
hablabas del alumni, ¿no? Senza luce, pues bueno, ser un poco esa luz que les puede dar orientación y pues tratar de, sobre todo, ser muy flexibles. Gracias, Paulina. De Y gracias. Y de hecho, las intervenciones de Joana y Paulina me dan pie para lo que viene. Ahora, que quisiera compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y a ver, Renata, ¿me confirmas que se ve la proyección, sí? Sí, ya la tenemos. Entonces, en base a esto que nos han traído, tenemos, por ejemplo, a Ana, ¿no? Que está viviendo este proceso adaptativo porque quiere llegar a un lugar de mayor progreso, o quizás no lo sabe, y ustedes como tutores, la idea es acompañarla a que lleguen a ese lugar de mayor progreso, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? El Wi-Fi le sube la atención a Ana, ¿no? Es un desafío técnico para Ana, y le sube la atención. Y probablemente la primera reunión de tutoría, este gráfico quiere mostrar como el primer ciclo, ¿no? Más o menos, el primer ciclo en el que ustedes lo acompañan. Probablemente para Ana, la primera reunión de tutoría sea como un descanso en este doloroso proceso adaptativo, ¿no? Quizás se encuentren antes de ir a la reunión, quizás esté como con expectativas de encontrar un lugar que la contenga, que la sostenga. Pero Ana también por ahí se entera, como nos traía Andrea, me parece, que alguna historia de COVID en un familiar cercano, y Ana va a vivir ese proceso y en ese momento la tensión va a estar muy alta. Y luego va a vivir los exámenes de medio término. Y luego baja un poquito la tensión, pero igual se incrementa porque tiene la segunda reunión con ustedes, que es donde revisan las notas, ¿no? Cómo les van las notas. Entonces quizás en esa reunión Ana va a llegar a esa reunión un poquito más tensionada, porque sabe que va a revisar las notas con ustedes. Y luego en la vida de Ana ya comienzan a haber fricciones, porque ya en su familia, sus primos o con todas las personas con las que está conviviendo, están todos hasta acá, como nos traías hace un momento, que las personas ya están cansadas, o sea, los alumnos ya están cansados. Paulina, tú nos decías, ya tienen 1 año y medio en esto, estamos todos cansados, estamos como como decimos acá en Perú, con la mecha corta, ¿no? O sea, realmente estamos mucho más sensibles. Y puede ser que esa tercera reunión con ustedes los ayude a bajar un poquito la tensión. Pero luego el tema del distanciamiento social, el hecho de no poder socializar con sus compañeros, de no poder reunirse físicamente, de no poder tomarse sus cervezas, salir, bailar, enamorarse, probablemente en el mundo presencial les va a subir la tensión. Y luego vienen los exámenes finales, ¿no? Entonces, el proceso que están viviendo nuestros alumnos es absolutamente adaptativo. Y este es un ejemplo que me inventé de Ana. Pero lo que yo quiero mostrarles acá es que todos los procesos adaptativos son distintos para las distintas personas. Y puede ser que para Juan, el hecho de tener que conseguir un Wi-Fi y conectarse a Internet sea cero tensión. No lo tensione en absoluto, porque es un chico que desde hace años está jugando juegos de video, qué sé yo, y que ya tiene, en el lugar en donde está, ya tiene todos los sistemas preparados para una educación virtual, ¿no? Y puede ser que él llegue a la primera reunión, en lugar de como Ana, que siente que va a llegar a un lugar donde va a recibir contención, quizás más bien la primera reunión le genere tensión. ¿Cómo será la relación de Juan con las autoridades en su colegio? ¿Cómo habrá sido? No sabe cómo va a ser la relación con usted, entonces puede ser que él llegue a esa reunión tensionado, a diferencia de Ana, que más bien llega a esa reunión como descansada, como sintiéndose sostenida. Y es que Ana y Juan son absolutamente distintos. Y cómo tenemos, como ustedes lo han mencionado a lo largo de toda esta charla, esa sensibilidad y esa empatía para poder darnos cuenta en qué están los diferentes alumnos. No sé que tienen como 5 alumnos a los que tienen que acompañar. Quizás para Juan el examen de medio término no le genera ninguna tensión, quizás es una materia que ya la sabe, ¿no? El tema del COVID en algún otro momento, ¿no? La segunda reunión con ustedes quizás sigue generándole tensión, pero ya no tanto como la primera vez. Otra vez pueden haber noticias, problemas políticos que lo afectan a él o a su familia, ¿no? Luego viene la tercera reunión y cómo uno se va dando cuenta que él ya llega
digamos, con otra actitud a la reunión. Finalmente, el tema del distanciamiento social a él no le genera tensión porque más bien era un poquito más ermitaño, está más contento, se siente más seguro, ¿no? En este encierro que otras personas que probablemente eran más sociales. Y finalmente podría ser que a Juan tampoco le genera mucha tensión los exámenes finales. No lo sabemos, porque todos los alumnos que van a llegar a nosotros van a ser absolutamente distintos. Entonces, la pregunta de ahora sería, ¿no? ¿Cómo movilizamos a los alumnos durante los procesos adaptativos que están enfrentando y que además son distintos para cada alumno? Y para esto, les quiero traer esta metáfora, que yo le digo la metáfora del sancochado, pero yo sé que en México sería la metáfora del caldo, ¿no? O la metáfora del pozole. Y en esta metáfora quiero compartir con ustedes dos conceptos, ¿no? El concepto de la contención y el concepto de la tensión. Entonces, ¿no? ¿De qué se trata esto, no? Y ustedes usamos esta metáfora porque me imagino que si ustedes cocinan, saben de lo que les estoy hablando y van a poder entender la metáfora. En mi caso yo no cocino tanto, pero tengo recuerdos de una olla gigante en la casa de mi abuela, en donde se hacían unos sollones de caldo riquísimos y que se cocinaban por horas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto de la olla, no? La olla, ¿no?, viene a ser el ambiente contenedor. ¿Qué pasa si esa olla es de vidrio y nosotros le subimos el fuego, ¿no? Probablemente los ingredientes que estén en la olla se van a quemar, la olla va a explotar, se va a romper, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tenemos una olla de fierro forjado, de acero inoxidable bien grueso? O sea, ese ambiente contenedor está bien fuerte para poder soportar que le subamos y le sumamos el fuego. ¿Me siguen? Bien, entonces, es importante que nosotros nos aseguramos de tener una buena olla, es decir, un buen ambiente contenedor para que soporte los incrementos de temperatura cuando le subamos al fuego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estamos cocinando nuestro caldo y el fuego es suave? Si el fuego es suave, los ingredientes no se cocinan. Nada cambia, después de 4 horas abro la tapa y está todo crudo ahí, ¿no? Todo horrible, no es que la carne sabe a pollo y el pollo sabe a col y la col sabe un poquito a zanahoria y la zanahoria sabe un poquito a papa y no pasa nada. No hay ningún cambio, no hay ningún progreso, ¿no? ¿Y qué pasa si el fuego es muy fuerte? Los ingredientes se queman, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las personas en estos procesos adaptativos, ¿no? Si la tensión es muy baja, ¿no?, y los alumnos se sienten muy cómodos en donde están, no van a sentir ninguna necesidad de cambiar. Entonces, probablemente vamos a tener nosotros que subir un poquito el fuego, inyectarles un poquitito de tensión. ¿Por qué? Porque al subirle un poquito el fuego y inyectarle un poquito de tensión, entonces, la otra persona recién va a tener, digamos, la capacidad de ver el problema que está enfrentando, de darse cuenta, de sentirse incómodo de lo que está sucediendo y querer hacerse cargo para progresar, ¿no? Pero ¿qué pasa si el alumno ya está tensionado y nosotros le subimos el fuego y lo tensionamos más? Probablemente la persona va a terminar desbordada, frustrada, y va a empezar a evadir el problema porque va a ser tan doloroso que no lo va a querer ver, o va a comenzar a buscar culpables, ¿no? El tutor tiene la culpa, el profesor tiene la culpa, la universidad tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, ¿no? O sea, tenemos que externalizar al enemigo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener la suficiente sensibilidad para saber en qué punto está el alumno, ¿no? Y también es importante que no todos los alumnos son distintos, igual que en el caldo, ¿no? Primero se mete la carne, que es la que más tensión aguanta, ¿no? De ahí metes el pollo, el cerdo, de ahí comienzas a meter la col, la zanahoria, ¿no? Y al final comienzas a meter la papa y el camote, porque si la papa y el camote los metes al comienzo, se desarman, ¿no? Se desarma, se te espesa la sopa y no la sientes a la hora que la estás disfrutando. Entonces sí sabes cocinar. Poquito.
Tengo que decir que no para que me sirva la metáfora. He visto, acompaño. Esta pandemia me ha hecho desarrollar un montón de habilidades, Enrique. Un montón, hasta carpintería he aprendido. Entonces, lo mismo que con los ingredientes pasa con las personas. Hay alumnos, probablemente, y personas que van a poder soportar y tolerar mayores niveles de tensión. Este alumno, Andrea, creo que tú nos comentaste que no comentó nada hasta que terminó el ciclo, que había fallecido su papá y que había estado pasando por un proceso durísimo, ¿no? Quizás otro alumno, como nos comentaba Luli, en la primera sesión le compartía todo el dolor, ¿no? Todo el dolor que estaba experimentando. Entonces, es importante. Por último, como para cerrar esta metáfora del caldo, es importante que ese nivel de tensión, ¿no? Ese tire y afloje, se mantenga en un rango productivo, ¿no? En un rango productivo, porque en ese espacio es donde, digamos, tenemos ese sentido de urgencia y desarrollamos nuestra creatividad para poder innovar y para poder sostenernos en estos procesos adaptativos, ¿no? Que para nosotros significan la pandemia, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les había dejado es cómo movilizamos a los alumnos durante los procesos adaptativos que están enfrentando, y les contaba pues que es desde la atención o desde la contención. Para esto voy a compartir otra vez pantalla. Ay, perdón, está compartida, acá está, compartir pantalla. Bien. Entonces, esto también es para efectos didácticos, ¿no? Tratando de como simplificar estos conceptos. Las estrategias de intervención vienen a ser desde la atención o desde la contención, ¿no? Entonces, las intervenciones que hagamos desde la atención, ¿qué aportan? Aportan movilización, ¿no? Que la persona se haga cargo del problema, que lo logre ver, ¿no es cierto?, para poder hacerse cargo. Y lo que les contaba, nos inyecta como un sentido de urgencia, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo más preguntas que dando respuestas, ¿no? O sea, vienen con problemas y nosotros más bien, a través de preguntas muy precisas y muy bien hechas, hacemos que la otra persona genere reflexiones que lo ayuden a progresar, ¿no? O mostrándoles la oportunidad de mejora. Hay que ver en qué momento se encuentra esa otra persona para ver si podría soportar que les mostremos sus oportunidades de mejora, ¿no? Poner el elefante sobre la mesa, que es poner esos temas delicados que al ponerlos en la mesa de nuestra conversación van a subir automáticamente la tensión, ¿no? Señalar las facciones. ¿A qué me refiero con esto? Señalar las diferentes opiniones que se pueden generar respecto a un tema, ¿no? Es muy probable que cuando tengamos una conversación con los alumnos, nosotros pensemos algo y los alumnos piensen otra cosa. ¿Cómo hacemos para evidenciar que no estamos de acuerdo y cómo comenzamos a encontrar puntos de encuentro para poder tender esos puentes que nos ayuden a generar una conversación constructiva y que no nos estanquemos en un debate de trincheras, yo sé más, tú menos, porque yo soy mayor, tú eres menor, o el alumno que diga yo sé más, tú menos, porque no, tú no eres de esta época, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para generar puentes, ¿no?, entre nosotros? Y es algo muy importante y muy difícil cómo empezamos a desafiar supuestos. De hecho, el primer supuesto que hemos desafiado todos es que sí podemos ser profesores de manera virtual, porque si no, no estaríamos en esta charla. Nos hubiéramos quedado todos sin trabajo, ¿no?, en marzo del año pasado. Y los supuestos son estas técnicas que utiliza el cerebro como para descansar y no estar evaluando todo el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces entramos a estas conversaciones con la otra persona, con los alumnos, en el caso del rol de tutor, pero en el resto, en otros aspectos de nuestra vida. Este tema a mí me ha servido muchísimo, no solo en mi rol como profesora, sino como mamá, ¿no?, para relacionarme con mis hijos, ¿no? ¿Cómo entro a una conversación llena de supuestos, ¿no? Y cómo comienzo a dar un paso hacia atrás y a identificar esos supuestos que ya no me sirven, que quizás me han servido para protegerme o para tomar decisiones de manera más eficiente o más rápida en el pasado, pero cómo los identifico en mí y cómo ayudo a los alumnos a identificarlos también en ellos. Porque el poder seguir avanzando en este desafío adaptativo que es la coyuntura que vivimos, va a exigirnos el desafiar nuestros propios supuestos.
Ahora vamos a hablar de la intervención desde la contención, ¿no? Es como esta plasticidad mental. A mí me encanta esa palabra porque realmente es algo que nos exige, ¿no? Esta coyuntura de desarrollar esa plasticidad mental, esa sensibilidad suficiente para saber cuándo es estratégico tensionar y cuándo es estratégico contener, ¿no? Muchos de ustedes decían lo importante que es generar ese ambiente de contención porque el alumno viene hasta acá, ya tiene 1 año y medio en esto, ya no puede más, muchas personas ya no pueden más. Entonces, esa contención lo que aporta es la conexión, generar espacios de reflexión, recargar de energías en los alumnos, en nosotros, el sentimiento de competencia. Muchas personas vienen y están en el suelo, hay que levantarlos como con una espátula del piso, ¿no? Y nosotros mismos también, ¿cuántas veces en todo este tiempo nos han tenido que levantar a nosotros como con una espátula del piso? Entonces, este espacio de contención nos ayuda a recuperar la autoestima. Entonces, la contención, digamos, no como objetivo, sino como un medio, generar una contención poderosa y fuerte para que en ese espacio se puedan dar conversaciones que generen progreso. Porque para darse conversaciones que generen progreso, probablemente vamos a tener que poner el elefante sobre la mesa. Entonces, ¿cuán fuerte está ese ambiente contenedor que hemos construido con nuestro alumno para poder hablar de las cosas que lo van a hacer progresar, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Usar el espacio físico adecuado, y acá está físico tachado, porque quizás en algunos lugares de México se puede hacer de manera física, en la gran mayoría no, ¿no? Infundiendo propósito, ¿no? Siempre el para qué. O sea, no es una tarea, el venir a esta sesión no es una tarea, estos son los 5 puntos que tenemos que abordar y hay que cumplir con la tarea y registrarlo, y el alumno tiene que, alguno de ustedes mencionaba que si es que esto se vuelve obligatorio va a tener que documentarlo y va a estar en su registro, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ocupamos de la tarea, que es muy importante, pero nos enfocamos en el propósito? ¿Para qué es esta reunión? Y que el alumno también lo entienda, ¿no? ¿Para qué estamos hoy acá, tú y yo? ¿No? Generar alianzas. A veces, bueno, no hacemos clic, ¿no? Con las personas y intentamos, pero muchos no somos psicólogos de profesión. Entonces, ¿cómo generamos alianzas quizás con otros tutores o con otras personas que nos puedan ayudar para generar ese puente de conversación y construir esa relación con el alumno, con la otra persona, ¿no? ¿Qué otra cosa genera ese ambiente contenedor? El mostrar el futuro, el dar las respuestas, ¿no? El orientarlos, el protegerlos, ¿no? Y cuando los escuchamos, ¿no? Valorar la historia, de dónde vienen, porque yo siempre pienso que todos somos el mejor producto de nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando uno a veces se cruza en la vida con una persona con la que no tiene química y no entiende por qué la persona se comporta como se comporta, o por qué dice lo que dice, o por qué hace lo que hace, y es que esa persona es la mejor versión de sí misma en ese momento, porque esa persona es el resultado de su historia, el resultado de su crianza, de su mundo familiar, de su deriva cultural, de su formación académica, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos esas diferencias para poder escuchar de verdad lo que nos trae la otra persona? Porque muchas veces vamos a estar en absoluto desacuerdo, ¿no? En absoluto desacuerdo, y ahí, ya sea de un lado o de otro, hay alguien ahí que se vuelve dueño de la verdad, y entramos a una lucha de trincheras y no a una conversación difícil, pero constructiva, productiva, ¿no? Y algo que les mencioné hace un rato, el tema de las pérdidas, ¿no? ¿Qué le estamos pidiendo al alumno que arriesgue? ¿Qué está perdiendo? ¿No? No nosotros, la coyuntura, ¿no? ¿Cuáles son todas las pérdidas que valientemente este alumno está teniendo que asumir? Bien. ¿Alguien, aquí me callo un momento, alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que este es un tema que nos sirve a todos. ¿O todo clarísimo? ¿Cuál sería la sal del caldo? ¿Cuál sería? Tú dime. Yo pienso que dar buenos consejos. Dale, Pablo. Gracias, Enrique.
Ampliando un poquito lo que comentaste, que me parece sumamente valioso, creo, yo creo que vale la pena en esta situación, mucho más que en la situación de la cuestión presencial, es ayudar al alumno a que identifique los recursos que tiene, porque muchas veces no los conoce, pero también hacerle ver cuáles son sus carencias de manera muy objetiva. Y en este caso siguiente, de inmediato, decirle cómo tratar de solventar o mejorar esas carencias y de una manera realista. No va a llegar al 100. Yo les digo a mis alumnos, a lo mejor no vas a sacar 10 puntos, no pasa nada, pero si te esfuerzas a lo mejor sacas 9 o 8 y eso implica un gran esfuerzo. Segundo, presentarle las ventajas de cambiar, de movilizarse. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué bondades va a tener? Y eso ayuda al alumno a tener, como tú comentabas en la lámina, mejorar su autoestima, su seguridad. Y tercero, ayudarle a desarrollar habilidades nuevas. Yo creo que es un gran papel del tutor. O sea, el tutor, insisto, tiene que tener conocimientos técnicos básicos de lo que es la tutoría y también de lo que no es la tutoría. Porque muchas veces la buena intención implica que, decía yo en el grupo pequeño, nos convertimos como que en ángeles de la guarda. Y nos lo decían mucho. Sí, en buena medida sí lo somos, pero también hay que enseñarle al alumno a que se haga independiente y a que se haga responsable y a mejorar sus habilidades. Ese es nuestro gran papel. Gracias, Pablo. Y en línea contigo, ¿no? Hay tres servicios que nosotros como autoridad, digamos, les entregamos a los alumnos, ¿no? Que es dirección, ¿no? Protección y orden, ¿no? Y en esa línea mostrarles ese futuro, mostrarles las ventajas de generar esos cambios, ahí les estás diciendo hacia dónde van. Y el que ellos vean el futuro en este mundo tan incierto, en donde no sabemos qué va a pasar mañana, probablemente les va a dar la serenidad para poder comenzar a hacer esos cambios. Y mostrarle las brechas, pero también mostrarle cuáles son las fortalezas que tienen. Muy bien, claro. Ahí está como el manejo de cada uno de ustedes, ¿no? Es tan importante. Y yo creo que aquí es dejarse sorprender, ¿no? Por el camino, dejarse sorprender por el alumno que nos llega y experimentar, ¿no? Y probablemente si alguna vez lo tensionamos mucho o lo contuvimos mucho, pues la siguiente sesión probablemente va a ser un aprendizaje y nos va a ir mucho mejor y nos vamos a ir acercando cada vez más. Gracias, Pablo. ¿Quién más? ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, yo creo que dentro de todo esto que me pareció magnífica la diapositiva, que nos ubicó mucho en muchos aspectos, creo que una de las llaves más importantes para lograr esto es la palabra entender y no juzgar. Yo creo que con eso se abre la puerta a todo. Y segundo, también pienso que esto no solamente es para los tutores, es para los profesores también, porque se genera una doble vía en la que podemos interactuar ambos y estar más abiertos a esa interacción, al entendimiento y demás. Yo sí propondría que también... ¿Cintia? A profesores, sí, profesores de asignatura, o sea, nosotros tenemos el privilegio de recibir estos cursos por ser tutores, la verdad yo los valoro mucho y dejan siempre un aprendizaje enorme, pero pienso que esto se tiene que difundir a nivel institución porque ayuda a entender todo esto, ayuda a esa empatía, a esa preocupación número uno de la universidad, que es la persona. Entonces yo creo que a través de todo esto nos podemos entender más, ¿no? Y muchas veces, pues como profesores, a lo mejor podemos sentir que estamos muy arriba, pero no, o sea, somos personas todos. Entonces yo creo que hay que abrirse a ese conocimiento y abrirse a eso que nos acabas de mostrar hoy. Se me hace algo valiosísimo para toda la institución. Nada más era eso. Gracias, muchísimas gracias, Cintia. Oye, Silvia, perdón. Dale. No, yo solo en línea con lo que dice Cintia, y ahorita te doy la palabra, Luli, esto que tú nos traes es cómo convocamos, ¿no? Cómo convocamos a diferentes personas de diferentes áreas que tienen probablemente algunos objetivos distintos, pero cómo los convocamos con un propósito común, ¿no? O sea, el progreso de los alumnos, por ejemplo, o la educación en México, tantos propósitos. Entonces, ¿cuál es ese propósito que nos convoca a todos? Y a pesar de
de que en ese grupo existan facciones distintas, personas que opinen distinto, que valoren cosas distintas, cómo ese propósito común funciona como una goma que es la que nos permite ir juntos hacia ese lugar de mayor progreso colectivo, ¿no? Entonces los tutores por un lado, los profesores por otro lado, el personal administrativo por otro lado, los alumnos por otro lado, como todos como colectivo progresamos, ¿no? Y es compartiendo un propósito común, sí, que nos haga sentido, ¿no? Y que nos movilice, que toque nuestras fibras. Sí, sí, de Gracias, hecho, Silvia. perdón, tenemos la misión Anáhuac y todo esto, ¿no? Pero quizás es ahora verla en un entorno distinto, que es el que nos estás mostrando, y que es lo que yo creo que debemos entender todos, conjuntar nuestra misión con este entorno distinto y con lo que nos estás abriendo, por así que los ojos en esa área, ¿no? Yo creo que es muy valioso. Gracias. No, es que esto es algo tan nuevo. Esto es insólito lo que estamos viviendo, Cintia. Dale, Luli. Bueno, un poco bajo la misma línea, yo creo que hasta el nuevo estilo de management es como más basado en equipos. Ya no es el jefe que dice tienes que hacer, porque eso como que ya está fuera de moda, ¿no? Ahorita lo que funciona es como construir todos juntos, hasta como profesor, o sea, si no vino el día ese a la clase, ¿de veras te afecta tanto? O sea, ¿qué es lo importante? Que realmente adquiere el conocimiento y a la hora que tú le hagas un examen, a lo mejor sepa eso, pero no creo que tenga tanta relevancia una clase, sino que un poco de esa flexibilidad, un poco ya de cambiar el rol de el profesor que tiene la verdad absoluta, sino ahora ya estas nuevas generaciones discuten todo, se quejan de todo, o sea, hablan mucho más de sus sentimientos y todo, entender que juntos vamos a construir la clase, juntos vamos a construir el tema, ¿no? Yo creo que también es como que ha cambiado esa forma a nivel desde antes de la pandemia y ahorita aún más, o sea, todos nos tenemos que adaptar, ¿no? No, de acuerdo. De hecho, antes todas las organizaciones, inclusive, digamos, en las empresas, era como más jerárquico. Exacto. ¿No? El jefe dice y los demás obedecemos. Además, él tiene todas las respuestas, así que me diga qué hacer, ¿no? Y yo lo hago. Ahora, de hecho, hay una nueva palabra que se está empezando a acuñar, que es que estamos, en lugar de organizarnos de manera vertical, ¿no? Nos estamos organizando en redes, en células, entonces ya no es jerárquico, sino redárquico. Exacto. Así Ahorita es. viene el diccionario de la lengua española y me apaga el Zoom, pero digamos, de eso se trata ahora, ¿no? Porque los desafíos que enfrentamos van a necesitar de muchos expertos, ¿no? Sí, exacto. No solo. Y también en una clase, o sea, y se vale que los niños piensen diferente, como dices, ¿no? Y ahora estas nuevas generaciones sí son muy diferentes. Entonces yo creo que sí se necesita una flexibilidad mayor, un trabajo en equipo y, como dice Cintia, más bien es como que está habiendo como un choque generacional, siento, ahora sí más con los profesores, porque estos centennials sí son muy, muy, muy diferentes a unos X, a unos baby boomers, y requiere que todo mundo se empiece a adaptar. Sí. Empieza a cambiar como la forma que nos enseñaron, mucho más en equipo, mucho más solidario, vamos a construir juntos, vamos a elaborar juntos, ¿no? Mire, tú sabes, a mí me pasa en una empresa que le hacemos consultoría, que son todos chiquitos y hasta yo bien internada, ensastrada, ¿no? Y los chicos, pues, hasta el vestir. Y yo como me doy cuenta que tuve que derrumbar ese supuesto mío de esta imagen mucho más corporativa, ¿no? Que no, ya hoy ya no es relevante, ¿no? Exacto. Sí, y es así, esto es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y muy simple, pero esto lo podemos extrapolar a muchos, digamos, a muchas cosas que estamos viviendo hoy como profesores, ¿no? Con las diferentes promociones que van llegando a nosotros. Así es. Dijo Cintia, entender y no juzgar. Y yo eso lo veo muy claro en el caso de la tutoría. Pero como profesor, híjole, no veo salida al no juzgar, porque tengo que emitir una calificación. No sé, a lo mejor eso debería cambiar, no sé cómo, pero... No, das la calificación, pero a lo mejor ya no, o sea, la pones, pero no significa que lo juzgues. ¿Sí me explico? Como a lo mejor el caso sonado de un profesor de una universidad que no sé qué tanto dijo,
como que a lo mejor tienes que ser más sensible, no significa que no les digas que no sabes, eso, como temas paralelos, ¿no? O sea... Sí, me refería a algo que leí de un economista español. Hablaba de una situación, problema, X, vamos a ponerlo, si bien lo recuerdo. Era una mujer que había llegado tarde al trabajo por alguna cuestión de X que no se sabía. Entonces el jefe pues la sanciona pues la reprende, ¿no? Y después, esto lo ponía en un cuadro sinóptico, más o menos, y en la siguiente columna ponía ponerse los lentes para entender qué había pasado. Resulta que esta mujer había llegado tarde porque había dejado a su hija en la guardería, pero algo había pasado en la guardería por lo que llegó tarde. A eso me refiero, antes de prejuzgar, antes de dar un veredicto así, podríamos decir, un poco cortante, entendamos que, ¿no? Porque sí lo he visto en algunos profesores, así que, ay, no, el alumno es tonto, porque sí lo he oído y me desespera oír eso. Pero ya si entendemos, bueno, a lo mejor porque no estuvo en área 3, que es de negocios, y estuvo en el área de arte. Entonces, pues le va a costar más trabajo. A eso me refiero, a no dar ese juicio predeterminado nada más por algún detallito, sino que tenemos que entender en contexto el entorno para ver qué podemos potenciar y qué se desarrolla. No me refiero así a evaluar, que sería ya la cuestión de los criterios que usamos para evaluar tareas, bla, 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 sino me refiero a ese día a día con todos, no solo con los alumnos, sino con todos. Estamos acostumbrados a juzgar, ay, mira, tal cosa o tal X, Y, y no debe ser, o sea, y eso lo leí de algún antropólogo también español que me impresionó mucho lo que dijo, ¿no? Y tiene toda la razón. Cuando cambiamos el chip a entender en lugar de juzgar, tenemos esa adaptabilidad, nos abrimos a eso y vemos hasta formas de innovar, ayudar, interactuar, etcétera, ¿no? Entonces, más bien es por ese lado, no por el lado de calificaciones o eso, sí, no. Nada más era el contexto. Y me agarro de esto que dices de la adaptabilidad, porque yo creo que si hay algo que tenemos que desarrollar a la fuerza es capacidad adaptativa, ¿no? Pero sí a la fuerza. Gracias por sus intervenciones. Yo quería decir algo más. Eso de juzgar, a lo mejor el juicio es para algo positivo, porque mira, yo soy maestro de matemáticas y no por ser de matemáticas, en cualquier tema aplica lo mismo. Yo con 5 minutos que me des a hablarnos de matemáticas con una persona, me doy cuenta de su capacidad, de su habilidad para la matemática. En particular de mis alumnos, a veces por las preguntas que hacen, y estoy juzgando, estoy diciendo, tiene poca habilidad y creo no equivocarme. Pero una vez que me doy cuenta, elijo una diferente manera de explicarle o de tratar de hacerlo entender, ¿me entiendes? Gracias a que me hice ese juicio de esa persona. Entonces eso lo estoy usando positivamente. De hecho, Enrique, probablemente la experiencia te está ayudando a saber cómo llegar a los diferentes, mira, no quiere decir tipos de alumnos, pero a las diferentes personas que llegan a tu clase, ¿no? Y no con diferentes necesariamente habilidades, porque todos tenemos diferentes habilidades. De hecho, no les puedes hablar a reconocerlo. todos igual, ¿no? Eso requiere, yo creo, mucha experiencia, porque cuando uno empieza en la docencia, yo creo que tiene un mismo discurso, ¿no? Y a medida que va avanzando, ya sabes qué discursos utilizar y qué narrativas utilizar con las diferentes personas que llegan a nuestras clases. Yo voy a compartirles pantalla, quería simplemente ir cerrando esta charla con algunas ideas clave que hemos compartido el día de hoy. Y la primera es que empezamos con un diagnóstico, ¿no? Y resistir la tentación de irnos directo a ejecutar y a solucionar, ¿no? Sino que empezar con un diagnóstico y saber a qué tipo de problema nos estamos enfrentando, ¿no? Y ya sabemos que los problemas de ahora son más complejos y que tienen elementos técnicos y elementos adaptativos, y tendremos que abordarlo de acuerdo a eso, ¿no? Los desafíos de ahora son más del tipo adaptativos, que van a generar mucho desequilibrio. Ese equilibrio va a generar que se incremente la tensión en las personas,
¿Y cómo hacemos para desarrollar la suficiente sensibilidad para identificar el nivel de tensión en el que se encuentra la persona? El tema de contención, que es el otro concepto que hemos visto, ¿no? Este espacio de contención. Mientras más fuerte sea esa ollita, ¿no? Que es ese espacio contenedor que nosotros construimos a base de propósito y confianza con nuestros alumnos, este espacio, esa olla, va a soportar mayores niveles de tensión, ¿no? La plasticidad mental, que se las he mencionado, ¿no? Para contener y tensionar cuando según sea necesario. O sea, no siempre hay que contener, ¿no? Y no siempre hay que tensionar, ¿no? Eso va a depender de qué es lo que se necesite en ese momento. Pablo nos traía que a veces hay que decirle pues cuáles son sus brechas, cuáles son sus áreas de oportunidad, pero también a veces hay que más bien reforzarles lo bueno, ¿no? Entonces hay que ver cuándo hacer una cosa y cuándo hacer la otra, ¿no? Y por último, intervenir de manera estratégica es hacerlo de manera consciente, anclados en un propósito, o sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué voy a decir lo que digo? Y con mentalidad de experimentación, ¿no? Porque no hay otra, ¿no? Y más en esta coyuntura. Y por último, quería preguntarles, en una palabra, ¿qué se llevan? No sé si quieren abrir el micro o escribirlo en el chat. Nada. Empatía. Flexibilidad. Empatía. Flexibilidad, gracias. Empatía, nos dice Montserrat. Yo me llevo mucha atención para meditar sobre lo que dijiste. Tensión. Adaptación con acompañamiento. Compromiso. Compromiso, gracias Francisco. A mí me gustó mucho el análisis que se hizo de la tensión y de la contención, porque muchas veces no estamos nosotros mismos midiendo esa intensidad o presionamos más al alumno o al contrario lo protegemos más. Me encantó. ¿Y dónde está ese equilibrio justo que lo haga progresar? ¿No? Exacto. Es un arte, el arte de movilizar. Exacto, muy bien. Resiliencia. Resiliencia, gracias Melba. Todo un reto. Pues yo la llave maestra que acaban de mencionar de la contención y tensión, y sobre todo de la contención no tenía yo claro que va involucrado el propósito y el objetivo, ¿no? Me lo aclaró muchísimo. Es como una llave maestra que ya tenemos ahora. Qué bueno. Qué bueno, es un concepto, digamos, sencillo, ¿no? Pero que yo creo que representa esta relación, ¿no? Que podemos construir con el alumno, ¿no? Esta ollita, ¿no? Que nos permite, porque la ollita no es el fin, no es quiero que el alumno me ame, que nos llevemos lindo y que la pasemos genial toda la hora de la tutoría. No, ese no es el objetivo, ¿no? Es el generar este ambiente de confianza es un medio, porque el fin es generar progreso, ¿no? Y probablemente los momentos de tensión son los que me ayudan más a progresar, ¿no? Generalmente. Mariano nos dice flexibilidad y contención. Dalia, empatizar, apertura. Luisa Porras, alumnos con potencia, su capacidad. Jacqueline, acompañamiento empático con responsabilidad. María José, empatizar y escuchar. Alejandra Sánchez, reaprendizaje de acompañar. No hay que reaprender y reaprender, ¿no? Dejar atrás, soltar que ya no, qué cosas nuevas hacemos y también qué cosas mantenemos, porque también van a haber cosas que nos van a seguir sirviendo, ¿no? Muchas gracias, Sara, yo también te agradezco. Flexibilidad y humanismo, adaptación con acompañamiento. Creo que acá hay dos nuevos mensajes. Más conocimientos y una visión más amplia. Orientación con sentido. Gracias, Andrea. Gracias, Pablo. No es una mirada, es como una mirada más amplia, es tener como una mirada sistémica, ¿no? De todo el sistema. Y si podemos, como nosotros tenemos un concepto que se llama como subirnos al balcón, ¿no? Como que nos subimos un balcón y desde arriba podemos tener la claridad para ver en qué están las personas y por qué.
¿no? Y probablemente las personas van a responder a lo que valoran, ¿no? Y a los supuestos que traen. Y a las pérdidas que están asumiendo en este mundo, ¿no? En este proceso ahorita. Bien, bueno, muchísimas gracias, Renata. Yo con esto estamos, no sé si alguien más quiere comentar o tú quieres decir algo. Yo sí quiero decir algo. Quiero pedirles a todos, son solo 2 pantallitas, bueno, son 2 páginas de participantes, entonces que sonrían para una foto. Y mientras sonríen, yo aprovecho para agradecerle mucho, mucho a Silvia y espero que yo aprendí muchísimo. Nos habías platicado de esto a Ana y a mí, por eso convencidas junto con Ale, pues hicimos esta invitación. Espero que a todos los presentes pues también les haya gustado. Por favor, no dejen de acercarse a nosotros, ¿no? O sea, en ese sentido de que dice Silvia que necesitamos un santuario, pues es lo que la coordinación de tutorías queremos construir para ustedes, ¿no? Estamos poco a poco, nos falta muchísimo, llevamos apenas un año, pero esa es nuestra intención, porque de ahí va para abajo y lo principal es nuestros alumnos y bonito fin de semana. Y otra vez gracias por estar aquí y Silvia, de verdad, muchas gracias por esta plática. Gracias a ti por la oportunidad y gracias a todos por estar presentes hoy.